Pero bueno, si van a salir a vacaciones, asegúrense de llevar todo lo que necesitan, ¿sí? Yo no sé si a alguien a veces se le ha quedado algo vital para un viaje y lo que ha representado de pronto una pérdida considerable. Tal vez un viaje de negocios al exterior y se le quedó el pasaporte. ¿Qué tal? O se fueron a una boda fuera de la ciudad y se les quedó el vestido de la novia. Fíjense, hermanos, resulta que en abril pasado tuvimos un viaje a España, o tuve que ir a España a la iglesia, y llegamos a reclamar las maletas y sale un señor de Iberia y dice: qué pena, señores pasajeros, nos toca dejar las maletas en Bogotá. En estos días le llegan. ¿Cuándo? No sabemos. Y había una familia grande y la familia dijeron: pero ¿cómo nos van a dejar las maletas si mañana tenemos una boda y ahí está el vestido de la novia que lo traemos de Colombia? ¿Ustedes se imaginan ese faltante tan impresionante? O si de pronto han caminado ustedes kilómetros y kilómetros en el paseo y los para la policía y dice: se me quedaron los papeles del carro. El hermano Pompilio miró a su hijo y a su esposa. Algo pasó, algo pasó. Esas son cosas, hermanos, que no pueden faltar. No pueden faltar. Y siempre tenemos que ser muy cuidadosos al empacar, que nada nos falte. Entonces, la Biblia registra, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la Biblia registra una historia muy particular en torno a un vacío, a un faltante de cierto buen cristiano que llega delante del Señor a hacer una pregunta y la respuesta le genera una gran frustración, porque nunca esperaba la respuesta que el Señor le dio, y me refiero al joven rico, y esa es la historia. Dice en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 24, Marcos 10, 17 al 24, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno, escuchen bien, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow, este chico era un cristiano de 10 de calificación, según él. Pero entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Allí no dijo a los que tienen, sino a los que confían en las riquezas. Y le aclaró. Bueno, ¿qué tenemos en esta historia? Lo primero que hay es una evaluación repentina espiritual de alguien que se encuentra con Jesús, se arrodilla y le hace una pregunta evaluativa. Le dice: Señor, ¿qué son los requisitos para heredar la vida eterna? Se da en un momento de esas de las marchas de Jesús realizando su ministerio y se encuentra con un joven interesado en saber más de la vida eterna, cosa que los jóvenes en este tiempo no se interesan mucho en preguntar sobre la vida eterna. ¿Cuáles son las características de este protagonista? Un joven bueno, pelado bueno.
conocedor de Dios, cumplidor de los mandamientos según él. Más adelante vamos a mirar por qué según él. Con deseos fervientes de saber el camino a la vida eterna y tal vez convencido de que lo que estaba haciendo necesitaba un poquito más de recorrido en la vida cristiana. Es un buen muchacho. Podríamos catalogarlo como un prototipo de un buen cristiano. Un buen cristiano. Probablemente un líder, porque si nosotros vamos a mirar a en Lucas, ¿qué dice de este muchacho? Dice que era un principal. Entonces el joven había alcanzado liderazgo porque este principal, un principal de la sinagoga, tenía un liderazgo dentro de la sinagoga. Entre otras cosas, era el que dirigía toda la parte cúltica, era como el director de culto de la sinagoga, era un principal. Y entonces le da a Jesús un título honorable cuando se arrodilla y le dice, maestro bueno, lo que nos dice que era consciente de las profecías y que reconocía en ese momento a Jesús como el maestro y lo reconocía como Dios, porque Jesús le dice que bueno solo hay Dios. Él lo reconocía de esa manera. Entonces, al llamarlo maestro, él tenía un espíritu enseñable, porque le dice, si tú eres maestro, tú me vas a enseñar a mí. Tenía un espíritu enseñable. Miren las características de este muchacho. Era bueno. Tenía un espíritu enseñable y era dócil para aprender. Tenía una docilidad para aprender. Y al llamarle bueno, estaba reconociendo la deidad, la divinidad de nuestro Dios, porque le afirma que Jesús mismo le afirma que solo bueno hay uno y que era Dios. Entonces, en estas dos características, como se presenta y llama a Jesús maestro bueno, lo está reconociendo como su padre espiritual, que podía enseñarle mucho, pero también lo está reconociendo como Dios. Entonces allí viene la pregunta trascendental: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta era una pregunta sincera, sin trampa fariseica. ¿Se acuerdan ustedes que las preguntas de los fariseos eran preguntas para hacerle caer a Jesús? Pero esta es una pregunta sincera. Tenía la convicción este hombre de que al otro lado, allá en la eternidad, habría un lugar donde él viviría en eterna felicidad. Y es interesante la pregunta, mis hermanos, porque no le pregunta a Jesús de dónde viene, quién es usted, por qué profetiza, cuáles son los secretos de la sanidad. No le pregunta cuáles son las claves de la administración de sus riquezas. No le pregunta cuáles son las llaves del éxito matrimonial. No le pregunta qué pensaba del mundo político de ese entonces. Le pregunta sobre la vida eterna. Un interesado en las cosas espirituales. Chévere, bonito hasta ahí. Una persona en una persona de su edad, hermanos, y de su condición social, este interés era algo extraordinario que se podía ver en un joven que llega a hacer esta clase de preguntas. Lo triste es la conclusión. Nosotros, ¿qué le preguntaríamos al Señor? Hoy jóvenes que están rodeados de opulencia, de poder, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, no se preocupa por preguntar sobre la vida eterna, a menos que tenga conocimiento de las escrituras, que haya estado en la iglesia y se pregunte un poquito más: ¿qué hago yo? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? ¿Qué hemos preguntado este 2024 al Señor? ¿Será que el 2024 nosotros le hemos preguntado más el por qué y por qué y por qué y por qué? ¿O le hemos preguntado, Señor, para qué o para qué? Para obtener su respuesta clara. Entonces este muchacho, al Señor le da una respuesta, pero fue una satisfacción corta la respuesta del Señor al muchacho.
Ante la amabilidad de la pregunta, Jesús también le contesta amablemente. ¿Y hacia dónde dirige la respuesta? Hacia los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué mandamientos le refirió Jesús al joven rico? Ahí está. ¿Cuáles mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, que en Lucas y en Mateo dice no codicies los bienes del prójimo. Es con el 10º mandamiento. Jesús aquí le hace referencia a la segunda tabla de los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Jesús era muy intencional. Y él no está diciéndole, mira, los mandamientos saben, honra al Señor, ama a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. No, lo confronta con los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, porque seguidamente iba a hacerle una propuesta, iba a darle algunas razones por qué estos mandamientos de la segunda tabla de los mandamientos. ¿Sí? En esta tabla estaban escritos lo concerniente a Dios, en esta tabla de la ley estaban escritos lo concerniente al prójimo. Entonces, la respuesta de Jesús le trajo una satisfacción muy temporal, muy temporal al joven, porque dice: los mandamientos sabes. Ah, no, esos los he guardado desde mi juventud. Wow, yo estoy bien. O sea, se autoevaluó y dijo: yo estoy muy bien en mi vida espiritual, no me falta nada. Él pensó, dijo: pues si esto es solamente lo que necesito para heredar la vida eterna, pues yo estoy chévere, porque todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ojo, porque el muchacho estaba autoengañado en su vida espiritual. Y más adelante vamos a ver por qué. Desde su perspectiva, todo estaba bien, y esperaba realmente que Jesús le dijera, después de que dijo: todo esto lo he guardado desde el principio, que Jesús le dijera: felicitaciones, muchacho, Dios te bendiga, sigue así, te felicito. El asunto, hermanos, es que muchos tenemos conciencia de quién es Dios y qué demanda, pero en la práctica del amor al prójimo anda distante del corazón. Jesús le lanza un reto singular y le dice: viejo, si fuera el lenguaje de nuestro tiempo, viejito, una cosa te falta. Solo que esa cosa demanda un sacrificio impresionante para cumplirla. Pero le dice: una cosa te falta. Una. Y ese es un mandato inesperado. Le dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Wow. Yo creí que no había falencias en mi corazón, yo creí que no había vacíos, pero ¿cómo así que el Señor me dice que guarde los mandamientos? En mi autoevaluación yo creía que estaba muy bien, pero ahora el Señor me dice que tengo faltantes, que me faltó empacar en la maleta de mi viaje, de mi vida cristiana, el amor al prójimo y el despojarme de lo que a mí me hace estorbo. Y el Señor le dice: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre dijo: pero es que tengo mucho, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo mucho. De hecho, fue un mandato del Señor imposible para que él cumpliera, pero allí se da cuenta que lo que él estaba diciendo, que amaba tanto al prójimo y que todo lo había cumplido desde el principio, era solamente una evaluación desde su perspectiva, pero no desde la perspectiva de Dios. Ahora, no es que las riquezas sean un estorbo para la vida cristiana.
en todas las personas. Porque a este joven rico le dijo que vendiera todo y lo diera a los pobres, porque él, su confianza estaba en las riquezas, y su confianza, las riquezas eran su apego, eran su prioridad. Era todo lo que él hacía, mis hermanos queridos. Y aquí las riquezas, o de esta cosa que falta, indica aquellos faltantes, o es tipo de aquellos faltantes que nosotros tenemos en la vida. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para vivir una vida de integridad? ¿Qué nos falta para ser fructíferos? ¿Qué nos falta para rendir totalmente nuestra vida a Cristo? ¿Qué nos falta? Y de pronto, mis hermanos, no sería una cosa nos falta, sino 3, 5, 7, 9, 15 y 20 cosas que nos faltan. Una cosa te falta. ¿Te has preguntado qué nos falta? Porque ahí es cuando surge la barrera, hermanos queridos, de poder entregarlo todo en las manos de Dios para ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué demanda ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿O cuál es la estatura a la cual debemos llegar? La estatura es ¿cuál? La estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta hoy es: ¿qué te falta para lograr la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Será que alguien lo puede lograr en la tierra? Es la pregunta, porque muchos, la disculpa es: pero es que soy humano, pero es que tengo fallas. Pero hermanos, hubo personas que sí pudieron lograrlo, como el apóstol Pablo, cuando dice: por favor, sean imitadores de mí, así como yo. ¿Qué dijo Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, esa barrera de vende todo lo que tiene y dalo a los pobres era imposible para él. Por eso, según él, amaba al prójimo y había cumplido todos los mandamientos. Según Jesús, cuando lo confronta en que se deshaga de eso y lo dé a los pobres y le siga y haga tesoros, es que son varias cosas, haga tesoros en el cielo. Para él dijo: de esto sí que no me puedo despegar. Y resultó la barrera fuerte y grande para seguir a Jesús. Jesús no estaba haciendo, hermanos, de la filantropía o la pobreza un requisito para salvación. No, esto lo cogió el catolicismo romano, con el respeto de los católicos, pero lo cogió el catolicismo romano para decir que las obras o las obras sociales nos llevan a la eternidad. Y ahí está la salvación por obras. No, él estaba exponiendo que había una realidad en el corazón del muchacho, de lo que había un estorbo, que había una barrera de lo cual no se podía despegar. Y que como no se podía despegar, era una barrera que no le permitía comprender totalmente los mandamientos y la entrega al Señor. ¿Has comprendido tú tu compromiso de ser discípulo de Jesús? Al leer esta historia, mis hermanos, aprendemos que la carrera cristiana tiene muchas implicaciones más allá de la confesión de una fe. Muchas cosas que demandan sacrificio, muchas cosas que demandan despojo, el orgullo. Una cosa te falta. Para este rico, la pérdida impensable en su vida era sus riquezas. ¿Cuál es la pérdida impensable para nosotros? ¿Qué diríamos si perdemos esto? Entonces me puse a pensar un poquito en el joven rico y el contraste con la vida de Job. A Job
le fueron quitadas la familia, sus hijos. A Job le fue quitada su riqueza. A Job le fue quitado sus amigos. Le fueron quitados todo, mis hermanos queridos. Y finalmente una enfermedad impresionante que hasta su cuerpo se engusanó. Yo he visto gusanos en animales, pero nunca he visto una herida engusanada de un humano. En Job sí. Y Job nunca maldijo a Dios. Nunca. Jesús le hizo dos ofertas. En la primera, Jesús le ofreció al joven que si renunciaba a sus riquezas, tendría tesoros en el cielo. ¿Cuántos están haciendo tesoros en el cielo? ¿De verdad? La segunda oferta era mayor que las dos y fue: ven, sígueme. Yo me acuerdo del llamado de los hijos de Zebedeo. Estaban pescando, el Señor les dijo: ven, sígueme. Ellos dejaron sus redes y dejando sus redes, le siguieron. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué falta para seguir a Jesús? En muchas ocasiones, hermanos, el seguimiento a Jesús demanda una confianza absoluta en sus promesas. De tal manera que podamos decir en este nuevo año que comienza, mis hermanos, como declaró Job en torno a su vida espiritual y en torno a Dios, dice: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Aleluya. Declaraciones como estas, hermanos, demandan en una vida cristiana, en un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las barreras, hermanos, que hemos tenido este 2024 para rendir nuestra vida al Señor, para dar fruto en la parte de carácter, para dar fruto en nuevos discípulos? ¿Qué barreras ha habido? No solamente este año, sino tal vez de tiempo atrás vienen muchísimas barreras que hacen que tomemos decisiones equivocadas, como la decisión equivocada que tomó el joven. ¿Y cuál fue la decisión? Dice la Biblia que entristecido se alejó de Jesús. Este joven, hermanos, ni siquiera consideró meditar un poco las ofertas del Señor, ni siquiera evaluarlas. Es que tenía tanto apego a esa barrera que eran las riquezas, el amor al dinero. Repito, no es malo tener riquezas, lo malo es amar las riquezas más que a Dios. No es malo tener dinero, sino lo malo es el amor al dinero, que dice la Biblia que es raíz de todos los males. Cuando el dinero lo amamos más que a Dios, ese sí es un problema. ¿Cuán arrepentido, hermanos, se devolvió ese muchacho? ¿Y cuál sería la actitud de Jesús al ver que se alejaba? La tristeza y el rompimiento del corazón que había en ese Señor Jesús, que simplemente lo veía alejarse. Y lo veía alejarse. Pero también diciendo: le ofrecí algo muy grande, que era la vida eterna, pero no lo aceptó. Y es que Dios, que escudriña los corazones y lo más profundo del corazón, siempre sabe qué nos falta. Siempre sabe qué nos falta. Entrega, ayuno, un mejoramiento del devocional, una fe inquebrantable. ¿Qué nos falta? Dios le dijo a Belsasar: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Mientras
Hermanos, no tengamos nosotros la conciencia y de mirarnos cada día en el espejo de la palabra del Señor y absorber los mandamientos más que las promesas, porque nosotros somos muy buenos para grabar promesas de la Biblia, pero poco expertos en grabar mandamientos. Y estoy absolutamente seguro que si hicieran en este momento un examen de los 10 mandamientos, de los 10 básicos, la gran mayoría no lo saben, porque nos interesa más grabar promesas que mandamientos. El mayor tesoro para el joven rico eran sus riquezas, el apego a sus riquezas. ¿A qué estás tú apegado? ¿A un carácter que no se lo aguanta nadie? ¿O no se la aguanta nadie? ¿A un lenguaje soez? ¿A una respuesta frente a una ofensa que rápidamente responde con violencia? ¿A unos negocios que no son legales? ¿Cuál es el apego? Si Dios te dijera, renuncia a esos negocios, renuncia a lo que haces, pero me muero de hambre. Bueno, una cosa te falta. ¿Sabe qué dice esto, mis hermanos? Que hay personas llenas de la religión y vacías de Dios. El joven rico estaba lleno de religión, pero estaba vacío de Dios. La mayoría de la gente quiere una vida eterna por méritos propios y sin pensar en los requisitos que en realidad Dios exige. ¿Sabían ustedes que el discipulado es costoso? ¿Cuesta seguir a Cristo? El Señor se lo dijo en su ministerio terrenal, en muchas ocasiones se lo dijo a las multitudes. Y les dijo, no me sigan por los panes y los peces. Ustedes me siguieron porque multipliqué los panes y los peces. En otras palabras, están más interesados en lo material que en lo espiritual. Y yo no quiero juzgar sus intenciones, hermanos, de estar los 365 días tal vez con un devocional, o los 52 domingos del año en culto. Pero ¿a qué venimos a culto? ¿A buscar el milagro? ¿A buscar la santidad? ¿A buscar la respuesta a nuestras oraciones? ¿O a adorar a aquel que nos sostiene desde el momento en que nacimos hasta el día de hoy? Porque si estamos aquí, hermanos, caminando y presentes en este culto, es por la gran misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, y hoy estamos aquí gracias a su misericordia. Mis hermanos queridos, hay, repito, muchas iglesias con gente vacía, y no todo el que se arrodilla ante Dios está dispuesto a hacer lo que Dios demanda. Arrodillarse es un acto espiritual, levantar las manos, cantar, todo eso, pero eso nos lleva a decir, quiero cumplir 100% con lo que Dios me ordena. Nosotros vemos rostros desde aquí, desde el púlpito. Dios ve corazones. El corazón tuyo lo conoce el Señor. Y sabes, entonces aquí surgen las preguntas, hermanos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Has tenido tiempo delante de Dios para evaluarte a conciencia sobre lo que te hace falta en un propósito este año? Mira, hermanos, hay unas cositas de propósitos para este año. ¿Qué vas a escribir allí? ¿Qué vas a escribir? ¿Quién o qué es aquello sin lo cual no puedes vivir? ¿Cuál es tu pérdida impensable? ¿Cuál es tu tesoro intocable? ¿Tu familia, tus riquezas, tu carácter, tu belleza, tu éxito, tu profesión, tu posesión material? ¿O es Jesús?
Él te dice las mismas palabras en este momento. Tal vez una cosa te falta. Y hermanos queridos, quiero decirles, solo un encuentro con Jesús revela lo que nos falta. A Jacob le reveló que las cosas divinas, las cosas santas, no se adquieren a la ligera como las quería Jacob. Compró la primogenitura, obtuvo la bendición de su padre por engaño, así eso era rápido. No, el Señor lo llevó a estar una noche dormido con la cabecera, con una piedra como cabecera, y le mostró una escalera y ángeles que subían y bajaban, y le quería decir a Jacob: Jacob, las cosas de Dios no son ya, las cosas de Dios es paso a paso, escalón por escalón. A Marta, la hermana de Lázaro, y María le reveló que el afán por las cosas temporales es un impedimento para pasar tiempos de calidad con Jesús. A Marta le decía: una cosa te falta, deja tanto que hacer y acude como María a mis pies. A la mujer samaritana le reveló que el amor humano es pasajero cuando le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, porque ella buscaba siempre el amor humano, busca y no encontraba. Ese amor pasajero, efímero, transitorio, pero que el amor de Dios satisface siempre y es eternamente duradero. A Pablo le reveló que la rigurosidad de la religión solo lleva a cometer actos contrarios a la fe, como el catolicismo cuando quemaba gente, cuando incendiaba templos, cuando quemaba Biblias, creyendo que servía a Dios. Lo último que el Señor le dice a este muchacho, la segunda invitación es: ven, sígueme. Y es que esa invitación es una garantía absoluta de éxito en nuestra vida. Este año, la invitación del Señor hoy es también: sígueme. Es que estamos, hermanos, porque es garantía de bendición. Porque el seguir al Señor es que estamos siguiendo al que todo lo puede. Es que estamos siguiendo al hacedor de milagros. Es que estamos siguiendo al que es fiel en sus promesas. Es que estamos siguiendo al que te ama tierna y te ama, hermanos, incondicionalmente. Aleluya. Es que estamos siguiendo al que tiene grandes propósitos para tu vida, aunque ande un nubarrón ahí en el horizonte, no importa. Lo que importa es que Jesús cumplirá su propósito en ti y Jesús cumplirá su propósito en mí. Pero a pesar de eso, hermanos, pues nos invita a seguirlo. Sígueme. Al que tiene paciencia contigo a pesar de tus continuos pecados, a pesar de tus continuas confesiones de incredulidad. Hermanos, ese Dios vale la pena seguirlo. Así que es bueno que hagamos todo lo posible por derribar las barreras que nos impiden seguirlo. Por lo tanto, 2025, mis hermanos, será un año de grandes inversiones espirituales. 2025 va a cambiar. Porque tú vas a cambiar. No se trata del año, se trata de actitudes. Cuando digo, hermanos, los años son difíciles, este año fue muy complejo para nosotros como familia. Pero hoy, ¿qué estamos diciendo? Le damos gracias porque podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Procuremos entonces para el próximo año hacer en lo máximo tesoros en el cielo, como dice Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín o el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pon tu corazón en los tesoros del cielo. Hagamos diferencia entre lo temporal y lo eterno.
El apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo decía: lo temporal es temporal, no me sirve, voy a afirmar mi fe en lo eterno. En lo eterno y trabajar por lo eterno. Reconozcamos nuestra pobreza espiritual para poder trabajar por la riqueza. Dios le dijo a una iglesia que se creía muy rica en toda la iglesia de la Odisea, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus oros con colirio para que veas. Hagamos inversiones espirituales, porque Dios quiere darnos sus riquezas espirituales. 2025, un año de avivamiento en tu vida, en tu familia, y eso será parte del avivamiento en vida, en acción. Amén. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Podemos decir: me falta la paz de Dios en mi corazón, me falta más confianza, me falta más consagración, me falta más oración, me falta más ayuno, me falta más paciencia, me falta el desarrollo del fruto del Espíritu en mi vida. Voy a mirar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué me falta de ello? Y este año lo voy a tener. ¿Qué te falta? Cuando le habló Jesús al rico del faltante, no hizo caso para que no le faltara nada. Se fue, huyó. Muchos, cuando vino la prueba, la situación dura, huyeron de Dios. Después de pandemia, muchos no regresaron a la iglesia. Pero este año, hermanos, es año de fruto, es año de bendición, es año de ser vivificados por el poder de Dios. Cierren sus ojos un instante, mis hermanos queridos. ¿Qué te falta? Y lo que tú creas que te falta, dile al Señor: súplelo, por favor. Súplelo. A veces es como que el amor por la iglesia, por el culto, a algunos se les hace tan difícil estar en un culto de 3 horas. ¿Qué te falta? Ojalá lo anotaras en un lugar donde te tropieces con ello todo el tiempo, para decir: me falta esto y voy a hacerlo. Voy a llenar mis vacíos. Voy a decirle a Dios que llene mis vacíos. Una cosa te falta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento que tu gloria esté con nosotros y que nos ayudes, Padre Celestial. Gracias te damos, oh Dios, por poder estar contigo y que, Padre, nunca nos falte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra y la alabanza, porque tú estarás siempre con nosotros. Padre, mira nuestros faltantes, mira nuestros vacíos. Espíritu Santo, que este 2025 sea, Padre, para bendición. Y Dios mío, que podamos estar, Señor, siempre
siempre llenando nuestro corazón de ti. Te amo y te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.